llegué a ser presidente de la Federación Universitaria de San Marcos y luego de la Federación de Estudiantes del Perú. Fue una experiencia verdaderamente importante. Lo menciono porque creo que he tenido la suerte que hace algunos 10 años pudiera participar del Acuerdo Nacional y pude en ese sentido retomar una vieja pasión, la pasión por la política, que la había dejado apenas terminé la facultad, y la dejé de una manera bastante traumática. La dejé porque al terminar mi internado decidí hacer una tesis curiosa. Me interné en el pabellón de psiquiatría como si fuera un paciente para hacer un ensayo de observación participante. Si yo lo miro ahora con la perspectiva psicoanalítica, hice una suerte de final de carrera, me definí como enfermo y escribí una tesis y al cabo de eso dejé la política también desencantado por algo que ocurrió. Yo era bastante poco afín al APRA, François me lo ha hecho recordar hace no mucho, pero cuando le dieron el golpe de Estado a Haya de la Torre el 62, yo alcé la voz en un salón en el Hospital Baiza. Yo ya no estaba en la federación y vi cómo los tiras, le decíamos nosotros, quisieron rodearme y pasó una cosa interesante. Me ayudaron los de Cayetano Heredia a escaparme. Y lo digo con toda intención, me disfrazaron de médico. Digo que es un disfraz, porque médico ya no soy tanto, ¿no? Porque estoy demasiado metido en el mundo psicoanalítico. En eso hay un poco de diferencia contigo. Bueno, no sé si tanto, pero estaba pensando también en Seguín, ¿no? que marcó ciertamente una orientación muy clara. Era un audaz, Seguín era un audaz. Junto con esas cosas que tú cuentas, se le ocurrió en esa época que la medicina popular y la psiquiatría folclórica que él llamaba podían dar luces a la sabiduría. Entonces, a sus discípulos, nosotros, nos dio encargos específicos de ir a diversas zonas del Perú a convivir con los curanderos, filmar, grabar, fotografiar, tomar reportes y luego regresar y ver cómo esas experiencias podían ser utilizadas en la psiquiatría o en la medicina. Además nos mandaron a Piura, A la Guarín. a Mario Chiape, no recuerdo dónde, y a mí me tocó ir a la selva. Mario Salas en Chiclayo. Y a mí me mandaron, ¿no es cierto?, con una cámara fotográfica y una grabadora a entrevistar curanderos a la selva. Y bueno, me quedé ahí una buena cantidad de tiempo y casi me quedo, no sé, absolutamente fascinado. Esta cosa curiosa, ¿no? de cuando uno está allá, uno está allá. Quedé atrapado por la experiencia y de alguna manera quedó también confirmada mi hipótesis, ¿no? del poder de la sugestión. Yo tengo una experiencia particular que me recuerdo. Cuando estaba ahí, un compañero mayor, Anchante, trabajaba en esos barcos hospitales. Entonces, nos llegó la voz que en Nanay, en un pueblito no muy lejos de Iquitos, un curandero había tenido un conflicto con alguien del pueblo y le había dicho: el jueves a las 5 te mueres. Y efectivamente, el jueves a las 5 se murió. Entonces, con Anchante, no, lo habían envenenado, ¿qué le habían hecho? Entonces,
usando, era la lancha del ejército, qué sé yo, fuimos y robamos el cadáver para hacer una autopsia. Entonces, se hizo una autopsia para ver de qué se había muerto, ¿no? Envenenado, qué sé yo. Y lo que ocurrió es que había una necrosis masiva de las suprarrenales, el hombre se había muerto de miedo. Entonces, efectivamente, cuando el curandero le dijo, te vas a morir el jueves a las 5 se murió absolutamente, ¿no? Una profecía autocumplida. Eso para mí también fue una iluminación, realmente, ¿no? Que confirmó que para algo servía este oficio que habíamos escogido, ¿no es cierto?, la psiquiatría. Porque claro, no para matar, pero por lo menos para aliviar el algo, ¿no? El viejo cuento, ¿no? Uno cura muy de vez en cuando, ¿no es cierto?, alivia, ¿no? También ocasionalmente, pero consuela, espera uno siempre. Entonces, por lo menos eso fuimos aprendiendo. Pero esa es la manera como Seguín organizaba y cómo realmente, ¿no? Nos dio la partida. Un poco yo pensaba, como esos profetas, él nunca llegó a ser analista, sin embargo fue, no sé si madre o padre, de muchísimos de los primeros analistas del Perú, ¿no? Desde Crisanto, Saúl, nosotros, por cierto, Péndola y muchos otros. Eduardo, ¿no? De la gente que... Entonces fue un originador de un tipo de pensamiento y nos puso en el camino, ¿no? Digamos, es como la prehistoria de este tipo de pensamiento psicoanalítico. Y esto es interesante porque en esos momentos la psicofarmacología despegaba con muchísima fuerza. Y dentro del arsenal, así se llamaba, farmacológico, comenzaron a tener importancia las llamadas drogas psicodélicas o psicotrópicas. Y por un vínculo con la selva, con un colega, una persona muy brillante, un hombre de una inteligencia excepcional, me refiero a Oscar Ríos. Oscar Ríos, comenzamos nosotros estudiando la ayahuasca. Y los primeros estudios fueron de la fitoquímica de la ayahuasca. Es decir, había un compuesto, la armina, que era un compuesto alucinógeno. Por supuesto, probamos la armina y probamos el LSD y la psilocibina y todo lo demás, pero nos dimos muy pronto cuenta de que el vínculo con el otro era fundamental, que un vuelo, por llamarlo con una palabra no médica, podía adquirir características paranoides o ser un vuelo pacífico, dependiendo del vínculo que se estaba estableciendo con la persona que estaba monitoreando lo que estaba pasando. Mucho tiempo después Oscar nos contó una cosa interesantísima. Oscar pasó 3 meses con unos curanderos en la selva y cuando le preguntamos por qué, nos respondió exactamente igual que el curandero. El curandero le dijo, tienes que aprender 2 cosas si quieres ser un verdadero chamán. ¿Qué cosas? La primera, a espantar la mareación. Y la segunda, a ver lo que quieres. ¿Qué cosa era espantar la mareación? El curandero había tomado una cantidad de ayahuasca impresionante, estaba en un vuelo absoluto y de repente decía shh, 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 y la mareación se iba como si fuera un perro y estaba perfectamente bien. Iba, cocinaba, etcétera, etcétera. Luego volvía a su tarima, decía ch, 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 y agarraba de nuevo el vuelo, ¿no? Y la segunda cosa fue mucho más interesante, aprender a ver lo que quieres. Y nos contaba Oscar, esto es extraordinario, que el curandero le dijo, a ver, ponte acá. Oscar era también charapa, entonces hablaba así igual que el curandero. Entonces, siéntate acá. A ver, pues
a ver, pues, no sé qué querría ver, y hacía un esfuerzo infinito, y no conseguía, y no conseguía, y no conseguía. De repente el curandero viene y le dice, mira esa planta, qué bonita que es. Y dice que comenzó a mirar la planta y mirar la planta le resultó algo mucho más importante que buscar la fantasía que él estaba buscando. Y el curandero le dijo, ya ves, para ver lo que quieras, tienes que aprender a querer lo que ves. Entonces, realmente había toda una serie de cosas de una profundidad, una sabiduría extraordinaria. Nosotros hicimos alguna barbaridad, me temo, cuando hicimos parte de nuestra residencia en psiquiatría en Arequipa, donde hicimos grupos donde se tomaba el LSD o la psilocibina y iban rotando quienes tomaban la psilocibina, había alguien que tomaba la historia clínica, es decir, el examen psicopatológico de lo que ocurría para, bueno, casi nos votan, pero nunca hubo tanta vocación psiquiátrica como esa promoción. Bueno, pero un aprendizaje. Tengo que aclarar que en esa época el LSD no era una droga prohibida, ¿no? No, pues, era una época en que los laboratorios lo repartían. Pero la modalidad de tener alguien que esté cerca de que está tomando la droga, lo aplicamos con el LSD. Entonces, nosotros, uno tomaba y el otro se quedaba más o menos acompañando. Mi experiencia fue que a mí me tocó Max por acompañante cuando yo tomé el LSD. Entonces, tomé la cápsula, tomé, y Max me dice, espérame un ratito que vuelvo. Y se fue. Y después de un rato mi mamá me dice, oye, te noto raro, ¿qué tienes? Entonces yo me sentía medio raro efectivamente, ¿no? Y claro, después de 20 minutos aparecen los efectos ya masivos y empecé a entrar en un pánico, esa sensación absolutamente de sentirme que me estoy rompiendo en pedazos. No tenía teléfono en mi casa, tenía que buscar el teléfono público y tenía la sensación de que estaba nadando dentro, ¿no? del cemento, de la pista. Temía que nunca iba a llegar, pero se disculpó por haber llegado tarde. Doy crédito. No solo me calumnia diciendo que tengo la misma edad que él, sino encima me acusa de haberlo abandonado en un trance fatídico. Tenía que buscar una ocasión así grande de público para hacer mi denuncia. Ahora, en esos actos absolutos de irresponsabilidad, llevamos el LSD a Londres. Si es que nos hubieran agarrado, estaríamos actualmente todavía purgando una condena. Pero recuerdo que, bueno, creo que todavía no estaba prohibido así, ¿no? Que le dimos, también lo usamos con un compañero, un colega venezolano que quería explorar y que le dio un episodio paranoico, creía que lo estábamos envenenando y que íbamos a querer apoderarnos de toda su fortuna. Entonces, había que ponerle eso la reactiva, pero eran las épocas en que sí éramos médicos, ¿no? Nos poníamos inyecciones, todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero eso fue la época del tránsito a Inglaterra, claro. De alguna manera que ya significó también todo un cambio. Claro. Es decir, la formación en psiquiatría acá se había hecho en dos espacios fundamentalmente, en el Arco Herrera y en el Hospital Obrero. En el Arco Herrera la voz cantante la llevaba Honorio Delgado y en el Hospital Obrero el doctor Seguín. Por esa época se inauguró también el Hospital Asesor, en el cual varios colegas nosotros de nuestro han hecho su residencia, Juan Manuel, por ejemplo. Pero en ese momento nosotros estábamos muy vinculados al Hospital Obrero,
donde había una residencia, solamente que no se llamaba residencia. Cuando se logró la transformación de la Facultad de Medicina, lo que se pudo conseguir fue que la residencia del Hospital Obrero, la residencia que hacía el doctor Carlos Alberto Seguín, fuera absorbida por la Facultad de Medicina. Él era profesor principal. Y entonces pudimos tener la primera residencia universitaria en psiquiatría en ese momento. Y logramos además que esa residencia implicase poder pasar 4 meses en el Arco Herrera, 2 meses en el Asesor y 4 meses en una provincia. A nosotros nos tocó en Arequipa y a Mario le tocó en Trujillo. Entonces, ya esta residencia nos fue metiendo más y más en el asunto de la psiquiatría y ya teníamos noticia de parte de Carlos Crisanto y de Saúl Peña de la formación en Londres. Londres era para nosotros una suerte de gran meca, en ese momento una suerte de estrella polar, vamos a llamarla así porque estaba en el norte, para poder ir a Londres a hacer la formación. Y fuimos a Londres y bueno, fue una experiencia extraordinariamente importante, ¿no? No solo la formación, Londres nos dijo mucho, pero un Londres que en ese momento estaba de primer ministro Harold Wilson. Era un gobierno socialista. Era un gobierno socialista y fue muy interesante, ¿no? Para mí, el Maudsley y la clínica Tavistock, que tuve la suerte de ser admitido como miembro del staff de la clínica Tavistock, me marcaron muy profundamente a la par que la formación psicoanalítica. Bueno, pero era época de Mary Quant y la minifalda y también, por supuesto, de los Beatles, ¿no? Entonces era un momento muy especial. Y en el 68, nosotros estuvimos en 68, en la época de las grandes revueltas en París. Creo que también era un poco retomar cierta ideología que se había abandonado. Yo quiero decir que de todas maneras, el irnos a Inglaterra, digamos, ¿no? Tú tomaste tu abandono de la política de alguna manera, ¿no? La has retomado. Yo me quedé en la cosa institucional. A veces que he tenido algún tipo de oferta, no me sentí cómodo con tomarla. Quizás porque venía de una familia altamente politizada. Entonces, creo que mi experiencia familiar fue más marcante en términos, por un lado, de darme unas ideas libertarias, creo yo, en mi propia transformación, pero también de repudio a la práctica, creo, ¿no? Política. Me imagino un poco mi experiencia negativa con el estalinismo. Pero la paradoja es que sí me interesó la parte institucional, ¿no? Yo no separo. Sin embargo, digamos, tú fuiste vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y tú dejaste eso. Y siempre me llamó la atención. Yo sí entré a la vicepresidencia, hice una carrera dentro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pero también otra denuncia. Siendo tú vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, le tocaba la presidencia a un latinoamericano. Y todos estaban queriendo que seas tú el presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y tú no aceptaste, que produjo los conflictos posteriores, ¿no? Porque tú no aceptaste, acabó presidente Horacio Echegoyen. Siempre, no sé, me ha intrigado. Tengo que hacer una interrupción, disculpe.
Fíjense, yo personalmente creía y sigo creyendo que la presidencia debía recaer en el representante de una institución que no fuera la institución que en aquel momento éramos nosotros. Éramos una institución